muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Una vez más, le saluda el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada tinaja que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra de Dios desde aquí en España. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí atentos al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. Las armas con las que luchamos son espirituales, para destruir fortalezas, derribar argumentos y toda altivez que se levante contra el verdadero conocimiento de Dios, y encerramos todo pensamiento rebelde que no se someta a Cristo. Uno de los más famosos dramaturgos de la literatura moderna, que ha sido llevado incluso al cine con sus obras, es Alexander Dumas, muy conocido novelista del siglo XIX por sus varias obras de arte de la literatura, donde en ellas se resalta mayormente el tema de la justicia social defendida por libertadores que él diseñaba, tales como Los Tres Mosqueteros, El Conde de Montecristo, El Tulipán Negro y otras obras escritas donde se destaca la lucha de estos justicieros en defensa de la justicia en medio de una sociedad corrupta, mentirosa y en degradación. Más allá de lo novelesco de sus obras, en el fondo de ellas subyace un principio innato correcto en sus relatos, y es la lucha de algunos hombres valientes por la justicia. En sus personajes se ve siempre la gallardía, el valor, la lucha y la meta por defender con justicia los valores innatos del hombre y defender a los más débiles de los poderosos y los malvados. De la misma manera, estimado oyente, en este canal somos como justicieros y mosqueteros defensores del reino y defensores de su justicia doctrinal, enseñando al pueblo que nos escucha la justicia bíblica y denunciando a los poderosos líderes religiosos y sus injusticias doctrinales. En este canal enseñamos correctamente y batallamos espada en mano como mosqueteros contra los que enseñan mal la justicia de Dios. En este canal y en este ministerio también enseñamos como mosqueteros del reino y luchamos con nuestras espadas por compartir temas bíblicos de la justicia que nadie enseña, como usted mismo puede comprobarlo en la red. Vanidad, no, paladines de la objetividad. Hoy lo demostraremos una vez más, estimado oyente, en este programa, luchando como mosqueteros por la verdadera justicia de Dios. El canal tiene una multiforme variedad de seguidores. Están los que simpatizan con el canal, están los enemigos del canal que siempre los hay como en todos lados, están los críticos del canal que están siempre al acecho, están los curiosos del canal que vienen solo a oír novedades que nunca escucharon en sus iglesias, están los ladrones del canal que vienen a tomar nuestras enseñanzas para luego enseñarlas a otros como si fueran de ellos. Y por último, están los fieles colaboradores mosqueteros del canal con un lema: todos para uno y uno para todos. Así que es justo que destaquemos y agradezcamos hoy, al iniciar este estudio, a los mosqueteros que se esfuerzan, sostienen y luchan en su vida diaria para que nosotros estemos aquí como defensa y baluarte de la verdad y la justicia bíblica. A todos esos colaboradores mosqueteros del canal, les damos públicamente las gracias por permitirnos poner en práctica cada semana 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 y 5, enseñando la verdad y derribando la falsedad, como mosqueteros que somos, con la espada siempre en alto para defender la justicia del Evangelio, como soldados del Rey y del Reino. Como ya hemos mencionado antes, tomaremos para el estudio de hoy el pasaje de 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 y 5, que como siempre analizaremos para usted de forma expositiva para su mejor comprensión. Así que saquemos nuestras espadas y luchemos por la exposición de la verdad doctrinal y la justicia de Dios.
Entremos entonces en el análisis y comentario de la primera frase de 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4, que dice: las armas con las que luchamos no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios. ¿Y qué significa eso? Bueno, en primer lugar, el pasaje nos indica claramente que estamos en un combate doctrinal. Sí, estamos inmersos en medio de una lucha de ideas, de argumentos, de doctrinas, de cosas intangibles. Lo quiera o no, estamos en una batalla argumental de ideas, estimado oyente. Estamos en guerra doctrinal. En segundo lugar, el pasaje indica que no luchamos por la defensa doctrinal con batallas o guerras físicas cuerpo a cuerpo, como lo hicieron por años las religiones en batallas terribles, como en su día, por ejemplo, los católicos y los protestantes lo hicieron aquí en Europa, que se enfrascaron en batallas religiosas donde miles de personas murieron bajo las armas por defender unas doctrinas equivocadas. Murieron por una causa y doctrina equivocada, inducidos por esos líderes religiosos falsos que se quedaron en sus casas mientras la gente moría. Ahí va la condenación eterna sin conversión y sin evangelio por defender una doctrina que ni conocían y a la vez era falsa. ¡Qué triste! ¡Qué triste, estimado oyente, cuando la religión usa sus armas carnales para imponer sus ideas doctrinales! Pablo dice aquí que estamos en una batalla, pero no una batalla física, sino una batalla espiritual. Los católicos y los protestantes reformados nunca entendieron este pasaje, que la batalla no es física, es intelectual y espiritual. Estamos en un combate donde el enemigo impone sus ideas erradas y nosotros debemos hacerle frente con armas bíblicas espirituales en defensa de la verdad, como por ejemplo el uso de la razón, la lógica, la perseverancia, el estudio, la constancia, el ruego, la armonía bíblica, la firmeza, la inferencia, la hermenéutica, la correcta exégesis, la paciencia, la disposición a explicar, la valentía, la oración, la espada de la palabra y la espada del Evangelio. La espada de la palabra de Dios para la defensa doctrinal y la espada del Evangelio para salvación de su alma inmortal. Estas son nuestras armas, estimado oyente, con las cuales por años en este ministerio mosquetero hemos vencido a los enemigos de la falsa justicia bíblica y la doctrina hereje. Las sectas usan otro tipo de armas que no son espirituales, sino humanas, diseñadas por ellos mismos, como por ejemplo, la Iglesia Católica ha diseñado el arma falsa de los concilios, las armas de los dogmas que ellos mismos inventaron. Usaron el arma de la presión, la violencia, incluso la terrible Inquisición, o la misma imposición de los ritos católicos, como cuando España fue a imponer su falsa religión católico-romana a Latinoamérica, con las armas de la violencia, la muerte y la imposición religiosa. Esas fueron y siguen siendo las armas de la milicia católico-romana. También están las armas de los calvinistas, que usan los escritos de sus reformadores para imponer su doctrina teológica, como por ejemplo la falsa confesión de Westminster, o la cobarde confesión de Londres, o los escritos herejes de Calvino, como su suma teológica más famosa, la Institución para la Religión Cristiana. Una espada que enarbolan con orgullo los calvinistas, siendo un arma terrible, llena de herejía, donde se defiende el divorcio, el bautismo de los niños, la perdición de algunos niños según ellos no elegidos, y otras doctrinas terribles que el populacho calvinista no conoce. También están los testigos de Jehová con sus armas de las revistas, puro sofisma engañoso, que si se lo clavan, le destrozan la vida. O el invento novelesco de José Smith con el Tercer Testamento de la Biblia, el invento del Libro del Mormón. Y también los adventistas, con los escritos de su falsa profetisa Elena White. Todas esas son armas no espirituales, sino humanas y del diablo. Son doctrinas de demonios, como decía Pablo. Otros usan las armas y artimañas de la emoción. Otros usan las armas de la manipulación y el sofisma. Otros usan el arma de la presión del dinero. Otros usan el arma de la música,
Sí, la música es un arma poderosísima en manos de los falsos líderes espirituales de hoy para manipular y despertar las emociones de la gente, especialmente a los jóvenes, y así manipular sus almas. La música, un arma para manipular el alma. Todas esas armas mencionadas no son armas espirituales, pasan por espirituales, pero son carnales, hechas por los hombres, no son de Dios. Pero los astutos lobos les hacen creer a la gente que la música es espiritual y que ahí está el Espíritu de Dios. Falsos. Pablo dice, las armas que usamos no son carnales, no son musicales, son espirituales, bíblicas y poderosas en Dios. Y nosotros, como paulinos, usamos la razón, no la manipulación. Usamos la paciencia, no la imposición. Usamos la perseverancia, no la violencia. Usamos las leyes de la hermenéutica, no una interpretación personal, etcétera, etcétera. Y como dijimos antes, usamos las dos espadas más espirituales y poderosas que hay, la espada de la palabra de Dios y la espada de la palabra del Evangelio de Dios. Por lo tanto, estimado oyente, reciba esta reflexión y salga de esas iglesias donde se usan armas carnales que pasan por espirituales, pero no son espirituales, sino humanas para imponer y manipular su mente y su emoción, que lo llevará a la eterna condenación. Entremos ahora en el análisis y comentario de la segunda frase de hoy en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5, que dice: derribamos fortalezas, argumentos y toda altivez. Y para poder hacer esto, para poder derribar el argumento y derribar la altivez del soberbio religioso, del apologeta, del teólogo, del que presume de títulos, del líder engañado, del pastor, del apóstol moderno, del falso ungido de Jehová, del pseudoprofeta, del milagrero, y cuanto pastor o pastora haya, para todo esto es necesario firmeza y estudio de la palabra de Dios de forma expositiva y usando las leyes de la hermenéutica. Si no, jamás se podrá derribar los argumentos de las sectas y la altivez de los líderes engañadores. Hay que estudiar, estimado oyente, hay que estudiar. Hay que ser bereano, o hay que apoyar al que estudia si usted no puede estudiar. Hay sectas muy deformadas, muy retorcidas de la verdad, y para eso hay que estudiar contra ellas, para derribarlas, o para taparles la boca, como decía Pablo. Toda una labor de mosqueteros. Tenemos que derribar y vencer la falsedad católico-romana. Tenemos que derribar y vencer la falsedad calvinista reformada. Tenemos que derribar y vencer la sutileza piadosa adventista. Tenemos que derribar y vencer la herejía sentimentalista pentecostal. Tenemos que derribar el materialismo de las iglesias de la prosperidad. Tenemos que derribar el necio ateísmo. Tenemos que derribar el absurdo evolucionismo. Tenemos que derribar el explosionismo del Big Bang y así, con conocimiento, demostrar a la gente que nada de esto es la verdad. Todas estas son fortalezas, castillos con cárceles, donde miles de cautivos están atrapados en sus mazmorras, encerrados en la obsesión de congregarse sin evangelio y sin sana doctrina, esclavizados y robados con la imposición del diezmo, el engaño de la mujer pastora, la angustia de la pérdida de la salvación. Otros están encadenados en el foso de la oración de fe. Otros atrapados en el envenenamiento del tema del divorcio y del recasamiento del divorciado. Otros están atados en las cadenas de que sus líderes son intocables. Y así podríamos seguir y seguir interminablemente con fortalezas doctrinales que encierran a miles de personas con argumentos engañosos que destruyen a la gente en la eternidad, permitiendo la altivez del dominio de sus líderes como señores feudales que explotan a los campesinos en sus dominios. Por eso, estimado oyente, por eso nos levantamos como mosqueteros contra estos señores feudales que están protegidos en sus castillos llamados iglesias. Nosotros hemos derribado en este canal muchas veces esas fortalezas,
esos castillos de cartón piedra de estas sectas, para que usted salga sin temor de ahí, con toda seguridad, por la puerta abierta. Por eso luchamos tenazmente con nuestras espadas en alto, como mosqueteros del reino, para que si alguien busca la verdad, o alguien no está conforme en el castillo donde está, o se siente esclavizado en la congregación donde está, pueda entonces tener un rayo de esperanza con este mensaje y rompa sus ataduras al conocer la verdad para ser libre de esas iglesias, de esos castillos esclavizantes que son como cárceles inexpugnables, como fortalezas que no dejan salir a la gente de su esclavitud. Las atan, los encadenan, los explotan, los roban y luego los matan espiritualmente. Nosotros derribamos desde aquí las puertas de esos castillos. Así que reciba este mensaje, estimado oyente, y use la espada de libre albedrío que usted tiene para cortar las cadenas y salir de esos castillos de oscuridad y muerte. La puerta ya está abierta. Salga de ahí. Pasemos ahora al análisis y comentario de la tercera frase en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5, que dice: se levanta contra el verdadero conocimiento de Dios. Las sectas son como serpientes, estimado oyente, serpientes que se levantan para inyectar en la gente el veneno doctrinal. Pero nosotros tenemos que aplastar estas víboras, como decía Jesús, y a la vez mostrar el antídoto, el verdadero conocimiento doctrinal de Dios que lo sana ante el veneno del falso conocimiento doctrinal de Dios. Pablo da a entender aquí inferencialmente, en este pasaje, que hay falso conocimiento de Dios que se levanta contra el verdadero conocimiento de Dios. El falso conocimiento de Dios se divide en dos partes. Primero, un falso conocimiento del Evangelio de Dios. Y segundo, un falso conocimiento de las doctrinas de Dios. Y de esto están llenas la grandísima mayoría de las iglesias. Ya lo decía Pablo en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 34. Hay algunos que no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. De la misma manera, estimado oyente, así sucede en el día de hoy. Hay un falso conocimiento de Dios en las iglesias, que por cierto no son iglesias de Dios. Para que una iglesia sea de Dios, debe tener doctrina perfecta y conducta intachable del pastorado. Ahora, usted me dirá: pastor, ¿dónde se encuentra una iglesia así? Es imposible encontrarla. No, estimado oyente, no es imposible. Sencillamente porque por pura lógica, la verdadera iglesia debe estar en alguna parte del planeta, porque el Señor Jesús fundó la verdadera iglesia que tiene el verdadero conocimiento de Dios. Jesús un día vendrá a por su iglesia, así que la iglesia verdadera tiene que estar en alguna parte del planeta. Alguien tiene que tener toda la verdad de Dios revelada por el Espíritu Santo, como dice Juan capítulo 16, versículo 13. Con los medios de comunicación que hay en el día de hoy, estimado oyente, es imposible no encontrar la verdadera iglesia. Es imposible no encontrar la verdad y la justicia doctrinal. Una verdadera iglesia, con el verdadero conocimiento de Dios, es como una perla de nácar, difícil de encontrar, sí. Hay pocas, pero las hay. Hoy en día hay muchísima bisutería, mal llamada iglesia, con mal conocimiento de Dios, estimado oyente, porque se enseña que Dios es un Dios bonachón, un Dios de amor sentimental, que todo lo pasa por alto, que no se acuerda de todo, que todo lo perdona, un Dios misericordioso, un Dios de plástico, un Dios de prosperidad y milagros, un Dios que ama al pecador, un Dios que le gusta la música moderna del día de hoy, un Dios que ha sido diseñado por los lobos a la medida del hombre moderno, en lugar de mostrar a Dios en su verdadera dimensión de justicia y santidad. Dos de los principales atributos que todo hombre debe conocer de Dios antes de nada. Atributos que no se enseñan,
en estos castillos de oscuridad y muerte, mal llamadas iglesias del día de hoy. Las iglesias del día de hoy son como prisiones, la gente los prisioneros, los pastores y sacerdotes los carceleros, y nosotros somos los mosqueteros. Escuche bien esto ahora, estimado oyente. El verdadero conocimiento de Dios, como dice Pablo en este pasaje, está centrado en la cruz. Allí se ve el verdadero conocimiento de Dios en el aspecto jurídico de Dios. Ahí se ve su verdadera justicia, ahí se ve lo que Dios piensa del hombre, y ahí se conoce lo que Dios quiere que usted conozca de Él. Ese es el conocimiento que hoy falta en las iglesias, estimado oyente. Ver y enseñar el aspecto jurídico de Dios. Un conocimiento que escasea a raudales en todas las iglesias. En el canal hemos dicho muchas veces por activa y por pasiva el aspecto jurídico y radical de Dios. Y hemos derribado el aspecto sentimental de Dios. Dios no es sentimental ni se manifiesta al hombre de forma sentimental, ni es un Dios consentidor del pecador, ni bonachón como un abuelo bueno. No, no y mil veces no. Dios no es así, estimado oyente. Ese conocimiento falso. Si usted concibe a Dios así, tal como lo enseñan en las iglesias de hoy, usted tiene un conocimiento errado de Dios que le llevará a la condenación de Dios bajo su justicia divina. Nosotros nos levantamos con espada en mano como mosqueteros contra este falso y moderno conocimiento de Dios. El verdadero conocimiento del Trino Dios se ve desde Getsemaní hasta el Calvario, donde allí una familia, la familia eterna, es desgarrada por causa del hombre delincuente, donde dos, el Padre y el Espíritu Santo, ajustician a uno, el Hijo, bajo la implacable justicia de Dios. Eso es lo que usted tiene que conocer de Dios, estimado oyente, para que Dios le deje entrar en la eternidad. Ese es el verdadero conocimiento básico de Dios que tiene que tener todo hombre. Pero los frívolos, los falsos y los feroces pastores y sacerdotes del día de hoy solo se centran en pedir dinero a Dios y en despertar las emociones de los hombres con música ante Dios, en lugar de despertar la razón y la fe verdadera en su audiencia. Esos ciegos, mal llamados pastores o sacerdotes, no se dan cuenta que la familia divina decidió, desde sus entrañas mismas, ser desgarrada para salvar a un delincuente pecador como usted y como yo. Eso nunca lo enseñan en la mayoría de las iglesias evangélico-cristianas y nunca en las iglesias católico-romanas. Ese conocimiento del Trino Dios y su obra sí que impacta, estimado oyente. No el conocimiento falso y superficial de Dios del día de hoy, de un Dios amoroso, cuando Dios es un Dios de fuego, un Dios terrible y temible, un Dios de justicia, ante el cual usted temblará un día si no va protegido por la justicia que el mismo Trino Dios diseñó para usted. Se lo repito, Dios es un Dios de fuego. La Biblia dice que es un Dios temible y terrible, un Dios de justicia, ante el cual usted temblará un día si no va protegido por la justicia que el mismo Trino Dios diseñó para usted. Si usted se presenta ante Dios sin la justicia diseñada por Dios, usted temblará ante la justicia de Dios. Usted tiene que reconocer sus injusticias y apropiarse de la justicia diseñada por Dios en el Calvario. Este es el básico, fundamental y verdadero conocimiento de Dios que usted necesita. Salga, márchese, abandone, corra, no vaya nunca más a esas iglesias falsas de milagros, prosperidad, música, sentimentalismo, que busca a Dios solo por la buena vida y donde le enseñan un errado conocimiento de Dios, como decía Pablo. Nosotros denunciamos, derribamos y pisamos ese falso conocimiento de Dios que se enseña en las iglesias del día de hoy. Menuda sorpresa se van a llevar todos esos que tienen un conocimiento errado de Dios. Salga de ahí, estimado oyente. Se lo repetimos. Ese lugar no es un lugar verdadero ni seguro. No es un buen castillo.
es un castillo de cartón, donde no se enseña el verdadero conocimiento de Dios. El verdadero conocimiento de Dios está en conocer su justicia y su evangelio. Y llegamos al análisis y comentario de la cuarta frase del día de hoy en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5, que dice: encerramos todo pensamiento rebelde que no se someta a Cristo. Todo el contexto de este pasaje es militar, estimado oyente. Es decir, somos soldados que capturamos la mentira y los mentirosos, los encerramos, los hacemos prisioneros y luego los ponemos a los pies del soberano rey como trofeos en la batalla. ¿Y cómo hacemos esto? Pues sencillo, estimado oyente. Cuando tomamos un tema doctrinal de una secta, lo encerramos y le damos jaque, tanto hablando con alguien como cuando exponemos un tema en el canal. Es el arte de encerrar al enemigo en la batalla argumental. Esto es algo bélico, esto es una batalla, así que no queda otra que luchar como mosqueteros con la espada de la verdad para encerrar el falso argumento. Hay que luchar para encerrar el sofisma, hay que luchar para poner la punta de la espada en la frente del líder. Hay que luchar para ponerle las esposas a los pensamientos rebeldes contrarios a Cristo. Y nada nos gusta más, estimado oyente, que derribar al enemigo bíblica y argumentalmente. Sea católico romano, sea evangélico cristiano, sea el soberbio calvinista, sea el hereje adventista, sea el materialista, sea el ateo necio o los adúlteros divorcistas. A todos los derribamos. Es todo un arte, el arte de la esgrima en la batalla argumental. Espada contra espada sometiendo toda mentira ante la verdad a los pies del Rey, el Señor de la verdad, el Señor de la justicia. Encerramos a los herejes por medio de la razón, encerramos a los ignorantes por medio del conocimiento y la exposición. Encerramos a las sectas por medio del uso de las leyes de la hermenéutica y encerramos los temas difíciles con el estudio expositivo de la palabra de Dios en cada programa. Nuestra forma de batallar es un referente en la red. En cambio, los malabaristas de la palabra de Dios encierran a la gente en una red. Nosotros con la espada de la palabra y la espada del Evangelio, con ambas, una en cada mano, cortamos cada semana esas redes en las que están atrapados muchos incautos, y esa red se la echamos encima a los líderes para dejarlos encerrados, como dice Pablo en el versículo 5. Y ahora, para terminar esta exposición del arte del combate, para que usted sea libre de las cadenas de la mala doctrina, para que usted conozca el verdadero concepto de la justicia de Dios, para que usted tenga el poder de salir de esos castillos con mazmorras mal llamadas iglesias, para que usted sea perdonado de sus pecados, para que usted sea libre con la verdad, para que usted tenga un día acceso al castillo del reino eterno, para que usted tenga el básico conocimiento de Dios, para que usted no vaya a la cárcel eterna, para que usted tenga la verdadera espada de la justicia y se convierta en un auténtico mosquetero en defensa de la verdad ante los lobos predicadores. Para todo esto y más, usted necesita convertirse por medio de las dos condiciones bíblicas de la salvación. Así que, le invitamos, estimado oyente, como siempre, a que obedezca esas dos condiciones hoy. Nuestra sugerencia pastoral es que vaya a su habitación, cierre la puerta, y allí, si su salud se lo permite, en el secreto de su habitación, póngase valientemente de rodillas delante del Dios que usted ha ofendido toda su vida, descálcese en señal de reverencia ante el Rey, y allí, en sus palabras, obedezca las dos condiciones para su salvación. Primera condición: haga memoria de sus injusticias cometidas en el pasado, estimado oyente. Reconózcalas de forma concreta ante Dios. Si es necesario y le ayuda, escríbalas en una hoja y decida abandonarlas
para siempre. Tiene abajo, en la descripción del vídeo, una lista de pecados que le pueden ayudar a recordar los suyos. Esta sería la primera condición que la Biblia llama el arrepentimiento, es decir, reconocer sus injusticias. En segundo lugar, la segunda condición que usted debe obedecer. Usted debe reconocer ante Dios el juez que usted merece recibir la justicia divina por los pecados cometidos en su vida. También debe creer que esa justicia le cayó al Señor Jesús en la cruz. Y por último, usted debe apropiarse de esa justicia por la fe. Estas serían las tres partes de la segunda condición que Dios manda para su conversión: reconocer, creer y apropiarse. Cuando usted obedece estas dos condiciones jurídicas que están en Marcos capítulo 1, versículo 15, entonces Dios lo declara jurídicamente inocente, totalmente perdonado, bíblicamente salvo, libre de los pensamientos y doctrinas falsas, libre de la futura justicia divina y libre de la cárcel eterna. Maravilloso Evangelio. El lema de los mosqueteros de Alexander Dumas era: todos para uno y uno para todos. Ese es también el lema de este ministerio. Aquí todos trabajamos para uno, para el Rey, porque un día uno ya trabajó por todos. Como mosqueteros del Rey, le decimos, estimado oyente, únase a la causa. Un glorioso evangelio diseñado para todos. Amén. Aleluya. Y hasta aquí, estimado oyente, con el nuevo programa del día de hoy. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho es suficiente. Para preguntas, consultas, comentarios y demás, si quiere, escríbanos. Tiene el correo en pantalla. ¿Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema? Este mosquetero mayor del reino, Nikos Ricoy, desde aquí en España. Reciba un saludo cordial de parte de todos los que formamos la compañía de mosqueteros del Ministerio Tinajas, que elabora cada programa para usted. Será entonces, con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo encuentro con la verdad, aquí en nuestro habitual programa Encuentros.